Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 2. Eliseo sucede a Elías. Voy a invitarte en este momento para que oremos. Padre eterno, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por el día que nos regalas, por tus múltiples bendiciones. Y te pedimos en este momento que derrames tu gracia en nuestro corazón, que nos des entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra y aplicarla a nuestras necesidades. Gracias, Señor, por otorgarnos la presencia de tu Espíritu, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo que estudiaremos nos habla de una transición importante para la historia de Israel. Elías era un hombre fiel, profeta valeroso a quien el Señor había llamado a cumplir un ministerio especial en una época en que se necesitaba la voz de un profeta. Pero ahora comienza el ciclo de Eliseo, el sucesor legítimo de Elías. Era parte de la obra de Elías formar a Eliseo para que llegara a ser el mensajero de Dios que Israel necesitaba. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 8 y nos habla del viaje de Elías y Eliseo de Gilgal a Jericó. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo: Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel. Salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová va a arrebatar hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. El autor de este importante libro de la Biblia presenta un resumen de los acontecimientos, y debemos considerar en primer lugar que el recorrido que hace Elías de Gilgal a Betel y Jericó, lo que está haciendo es visitando las escuelas de los profetas. Debido a la apostasía que había en Israel, estas escuelas habían sido casi abandonadas, pero Elías se encargó de darles una nueva vida. Los jóvenes preparados en ellos debían instruir al pueblo de todas partes del país en los caminos de Dios. Además, combatir las influencias de la idolatría que Acab y Jezabel habían apoyado tanto. Como resultado de esos esfuerzos fervientes y unidos, se pusieron en acción poderosas influencias para el bien que refrenaron firmemente la idolatría. Israel, debido a sus faltas, parecía ya maduro para la destrucción, pero fue librado por un tiempo de los peligros que lo amenazaban con la ruina. Elena de White destaca esta labor de Elías. Ella escribe: las escuelas de los profetas establecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. Elías restableció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujese a magnificar y honrar la ley. En el relato se mencionan 3 de estas escuelas: una escuela en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Precisamente antes que Elías fuese arrebatado al cielo, visitó con Eliseo estos centros de educación. El profeta de Dios repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores. Instruyó especialmente a los jóvenes acerca de su alto privilegio de mantenerse lealmente fieles al Dios del cielo. También grabó en su mente la importancia que tenía el dejar que la sencillez caracterizase todo detalle de su educación. Solamente así podrían recibir la impresión celestial y salir a trabajar en los caminos del Señor. Esto está en Profetas y Reyes, página 168. Recordemos después que el llamado que le hizo Elías a Eliseo mientras él trabajaba en el arado, su función fue la de servir a Elías.
y esto lo fue preparando para la obra que debía asumir como profeta del Señor. Pero algo curioso ocurre. Elías le pide a Eliseo que se quedara. Elías sabía que había llegado el fin de su carrera terrenal. Para Eliseo, cada invitación a detenerse y dejar que su maestro prosiguiera solo era una prueba de su propósito y fidelidad. Pero Eliseo respondió: vive Jehová, que no te dejaré. 3 veces se le pregunta en Gilgal, Betel y Jericó, y en ellas responde lo mismo. Esto revela el firme propósito de Eliseo de no renunciar a su cometido, sino de continuar hasta el mismo fin con su maestro Elías. Dios le había llamado para que siguiera al profeta de más edad y para que recibiera de él la instrucción que lo prepararía para las pesadas responsabilidades que pronto habría de llevar solo. Mientras hubo la oportunidad de servir, Eliseo rehusó abandonar a su maestro. Sería un siervo digno de plena confianza. Elena de White comenta lo siguiente: pero en su tarea anterior, al guiar el arado, Eliseo había aprendido a no cejar ni a desalentarse, y ahora que había puesto la mano al arado en otro ramo del deber, no iba a dejarse desviar de su propósito. No quería separarse de su maestro mientras hubiese oportunidad de adquirir mayor preparación para servir. El mismo libro, Profetas y Reyes, la misma página 168. Eliseo no iba a dejar de cumplir su tarea. Muchas veces el Señor debe llevarnos de un lado a otro para cumplir una tarea especial que Él necesita que desarrollemos. Ahora, nosotros debemos aprender a confiar en su dirección. Ahora, el relato dice que los hijos de los profetas, es interesante esta designación, porque pocos años antes Elías había creído que él era el único que aún seguía siendo fiel a Dios, pero se le había dado la seguridad de que el Señor tenía no menos de 7,000 personas en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Muchos de esos fieles hijos de Dios habían acudido a las escuelas de los profetas a fin de prepararse para tener una parte de la misma obra de reforma a la que habían sido llamados Elías y Eliseo. Ahora, estos hijos de los profetas le dicen a Eliseo si él conocía que Elías iba a ser llevado y arrebatado por Dios. No sabían cómo ni cuándo, pero ellos lo sabían. Lo que quiere decir que no solo Elías sabía que el fin de su ministerio había llegado, sino que también los hijos de los profetas y el mismo Eliseo lo sabían. Elena de White comenta en el mismo libro, en la misma página, lo siguiente: aunque Elías no lo sabía, la revelación de que iba a ser trasladado había sido comunicada a sus discípulos en las escuelas de los profetas y en particular a Eliseo. De manera que el probado siervo del hombre de Dios se mantuvo a su lado. Cada vez que se le invitó a regresar, dio esta respuesta: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Estos eran momentos especiales y no se iba a desaprovechar esta oportunidad de andar con el profeta y de conocer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo este interesante relato de Segundo de Reyes, capítulo 2, ahora los versículos 4 al 8. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente, a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Esta narración nos habla del recorrido de Elías y Eliseo, dos hombres que trabajaron juntos, el uno formando al otro. Cuando llegaba a una escuela, Elías repetía lecciones importantes. Eran las últimas palabras que el profeta estaba dirigiendo a todos estos alumnos que debían salir y enseñar el mensaje de salvación. Admiración y respeto a quien había servido al Señor con diligencia.
Los discípulos de estas escuelas le preguntaban a Eliseo si sabía que este sería su último viaje. Eliseo les respondía que sí y que guardaran silencio. Elías le pedía a Eliseo que se quedara, pero Eliseo no iba a dejar a su maestro solo. Quería seguir aprendiendo de él. La última escuela en visitar fue Jericó, que se encontraba estratégicamente ubicada en el camino de las importantes rutas de aquel entonces. Al despedirse del lugar, un grupo de 50 alumnos siguieron a la distancia a Elías y Eliseo porque sabían que el Señor se los llevaría, pero no entendían cómo iba a ocurrir este hecho. Se dieron cuenta que Elías y Eliseo llegaron a orillas del Jordán. ¿Sería allí el fin del viaje? Dice la Escritura que Elías tomó su manto, que se había convertido en un símbolo de su ministerio, toca las aguas del Jordán y éstas se dividieron para que los profetas pasaran por allí como en tierra seca. Hay una comparación obvia entre la división de las aguas del Mar Rojo durante el Éxodo y el detenimiento del Jordán en el tiempo de Josué. El mismo Dios que mediante su poder había sacado a Israel de Egipto y lo había hecho entrar en la tierra prometida, todavía estaba con ellos. Su pueblo estaba allí y Dios estaba listo para revelarse y mostrar su poder y permanecer cuidando a este pueblo en la hora de necesidad. En la segunda sección de este capítulo vamos a ver el cruce del Mar Rojo de estos dos profetas del Señor. Leamos los versículos 9 y 10. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Cuando Elías estaba a punto de dejar a su fiel siervo y discípulo Eliseo, le dio el privilegio de pedir cualquier cosa que deseara. Eliseo podría haber pedido riqueza, fama, sabiduría, gloria y honores mundanales, o un lugar en los grandes dirigentes de la tierra, o una vida de comodidades y placeres que contrastara con la vida de penalidades y privaciones de Elías. Pero no pidió nada de eso. Lo que más deseaba era proseguir con la misma obra que había realizado Elías y con el mismo espíritu y poder. Para hacer eso, necesitaría la misma gracia y ayuda del Espíritu de Dios. Esto nos recuerda que en su momento Salomón hizo el mismo pedido al Señor. Lo que más interesaba a Eliseo era tener la capacidad de cumplir fielmente el ministerio que asumiría una vez Elías se fuera. Elena de White dice: el éxito del ministerio de Elías no se debió a ninguna cualidad inherente que poseyese, sino a una sumisión al Espíritu Santo, el cual se le dio, como se lo dará a todos los que se pongan en ejercicio una fe viviente en Dios. En su imperfección, el hombre tiene el privilegio de unirse con Dios por medio de Jesucristo. Manuscrito 148 del año 1899. Así que Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de Dios. Ahora, al pedir una doble porción del Espíritu de Elías, Eliseo no estaba aspirando a recibir doble poder que el que tenía Elías. No solicitaba más de lo que Dios había dado al anciano profeta, ni un puesto más alto, ni más capacidad que la que Elías había recibido. El término usado aquí es el mismo que se usa en el reconocimiento que se daba al primogénito, quien recibía una parte mayor de la herencia que el resto de sus hijos. Con una diferencia: lo que perseguía a Eliseo no era tener mayor poder que los hijos de los profetas. Lo que pidió fue el reconocimiento de una primogenitura espiritual, esto es, ser considerado el primogénito espiritual del anciano profeta y ser así capacitado para continuar la obra que había comenzado. Elías respondió, y esta tiene dos partes. Número 1, cosa difícil has pedido. No era difícil para el Señor conceder esto, pero sí lo era para Elías. No correspondía a un profeta nombrar a su sucesor. Solo Dios podía elegir
a quienes desempeñarían el cargo profético. Bien sabía Elías que no le correspondía nombrar al que había de continuar la obra a la que él mismo había sido llamado por el Señor. Por eso era imposible que él, sin contar con la inspiración divina, dijera si el pedido iba a ser concedido o no. En segundo lugar, Elías le dice a Eliseo: si me ves cuando sea apartado de ti, te será concedido, pero si no, no. Elías no podía nombrar su sucesor, pero le dice que si el Señor le permite ver el momento en que es arrebatado al cielo, entonces sería la señal que el Señor le iba a conceder el pedido que había hecho Eliseo. Ahora, la tercera sección de este importante capítulo nos habla del momento en que Elías es arrebatado. Leamos los versículos 11 al 14. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Aquí se describe que Elías y Eliseo siguieron caminando. No sabemos hacia dónde iba. Tampoco se nos dice de qué estarían hablando. Lo cierto es que en un momento Eliseo vio que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a Elías y se lo llevó. Eso fue lo que Eliseo vio. Así que la señal de parte de Dios se ha dado. Por lo tanto, Eliseo sería el sucesor de Elías. Elías, el profeta, que en un momento de depresión deseó que el Señor le quitara la vida, pero Dios, que es paciente y comprende nuestro sufrimiento, conociendo que Elías era un siervo fiel, no iba a permitir que su siervo fuera deshonrado, sino que será recordado como el profeta del Señor que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y lo vemos nuevamente en el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús. Cuando Eliseo ve que Elías es llevado al cielo, clama: Padre mío. Eliseo consideraba al anciano profeta como a su padre espiritual. Como hijo y heredero, el profeta menor debía asumir las responsabilidades del mayor. De allí en adelante Eliseo proseguiría la obra que Elías había comenzado tan noblemente. Y Eliseo agrega: carro de Israel y su caballería. Estas palabras fueron inspiradas por la asombrosa forma en que Elías fue llevado al cielo, pero expresaban que el profeta se daba cuenta de que la verdadera defensa de Israel no radicaba en el poder terrenal, ni en ejércitos, ni en jinetes, ni en carros, sino en la fuerza y el poder de Dios. Un ángel enviado por el Señor para proteger a sus hijos significa más que los poderosos ejércitos de la tierra. El autor agrega un detalle más: y nunca más lo vio. Eliseo vio a su maestro cuando fue llevado al cielo, pero una vez cuando se fue, él no lo vería más. Solo en la resurrección, cuando todos los justos muertos sean sacados de las tumbas, entonces Eliseo se levantará de la tumba y podrá ver a Elías nuevamente. Entonces Eliseo rasga sus vestidos en señal de duelo, pero también podría ser que era un símbolo de que ya no usaría más esos vestidos, sino que había heredado el manto de Elías. Ahora ocupaba el lugar del profeta del Señor. Eliseo se dispone a regresar, llega al Jordán, debía cruzarlo, pero hizo algo interesante. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, tal como lo había hecho Elías, y pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La pregunta no indicaba duda o falta de fe. Al golpear las aguas con el manto de Elías, Eliseo demostró ser un hombre de fe y acción. Eliseo confiaba que el poder de Dios, que había descansado sobre su predecesor, descansaría también sobre él.
Eliseo esperaba que Dios hiciera por él lo mismo que había hecho por Elías. La pregunta tal vez expresaba una oración y una súplica para que Dios se manifestara, pero no duda alguna de que Dios lo hiciera o no. El texto indica que Dios respondió y Eliseo pasó por tierra seca cuando las aguas del Jordán se dividieron, dando evidencia de que el Señor ahora hablará y obrará por medio de su profeta. La última sección de este significativo capítulo son los versículos 15 al 25 y describe sobre una búsqueda inútil del profeta Elías. Se reconoce el ministerio profético de Eliseo. Leamos los versículos 15 al 18. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él y dijeron: aquí hay entre tus siervos 50 hombres fuertes. Deja que vayan y busquen a tu señor ahora. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. No envíes a nadie, dijo el profeta Eliseo. Pero ellos lo importunaron tanto que avergonzándose dijo: enviadlos. Entonces enviaron ellos a los 50 hombres, quienes lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fuerais? Eliseo es observado por los jóvenes discípulos de las escuelas de los profetas y ven la confirmación de parte de Dios sobre el ministerio de Eliseo cuando éste separa las aguas del Jordán. Un hombre de Dios había cesado sus labores, pero el Señor había levantado a otro hombre de Dios para seguir la obra. La obra de Dios es mayor que cualquier persona. No cesa cuando alguien termina sus labores, sino que continúa de victoria en victoria a medida que sucesivas manos toman las tareas de sus predecesores. El mismo espíritu que había guiado y fortalecido a Elías debía dar sabiduría y fortaleza a su sucesor. Muchas hazañas habían de ser realizadas por el joven que tenía la fe y el valor para seguir en las pisadas de su maestro. Elena de White afirma: Eliseo recibió una doble porción del espíritu que había descansado sobre Elías. En él, el poder del espíritu de Elías se unió con la dulzura, la misericordia y la tierna compasión del espíritu de Cristo. Carta 93 del año 1902. Así que cuando Eliseo se acerca, hay el reconocimiento de todos que Eliseo, por acción divina, era el sucesor de Elías. Entonces le hacen una petición que les permitiera ir a buscar a Elías, su cuerpo. Quizás Dios no les había revelado en forma exacta en que Elías sería trasladado y probablemente no se les había permitido presenciar todos los detalles de la ascensión, por lo menos con tanta claridad como le fue mostrado a Eliseo. Lo que suponemos es que Eliseo les comentó lo que había ocurrido cuando Elías fue trasladado al cielo. Pero ellos no fue suficiente esa explicación. Posiblemente no entendieron y pensaron que el cuerpo de Elías podría haber quedado en alguna cima montañosa, desolada, o en algún valle remoto de la región o algún otro lado del Jordán. Eliseo les dijo que no fueran, que aceptaran su testimonio ya. Pero ellos siguieron insistiendo e importunando al profeta. Entonces les dijo: bueno, entonces vayan. Estuvieron 3 días y se dieron cuenta que Elías no estaba por ninguna parte. No encontraron su cuerpo. La palabra de Eliseo debió ser suficiente. Hay formas fáciles que conducen al conocimiento y a la sabiduría, y otras que son difíciles. Con frecuencia los jóvenes aprenden sus lecciones solo en la forma difícil. Entonces se presenta un caso complicado para resolver. Leamos los versículos 19 al 22. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, dijo él. Cuando se lo trajeron, Eliseo fue hacia los manantiales de las aguas y echó de dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas,
ya no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Eliseo. Esta escuela de los profetas estaba ubicada en Jericó. Alrededor había sido en el pasado uno de los pasajes más hermosos que existían, pero con la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, este lugar quedó convertido en un desierto. Sin embargo, Jericó como tal era un oasis en medio del desierto. Había fuentes de agua y un lugar con vegetación. Sin embargo, las aguas se contaminaron. Elena de White dice: el manantial que en años anteriores había sido puro y comunicaba vida, pues contribuía mucho a abastecer de agua la ciudad y la región circundante, ya no podía usarse. Libro Profetas y Reyes, página 173. Entonces le presentan este caso a Eliseo. Eliseo, guiado por el Espíritu del Señor, pidió una vasija nueva en la que colocaron sal. Entonces fue al arroyo y esparció la sal en las aguas y las declaró sanas. ¿Cómo será este milagro que incluso en el momento en que se escribe el libro segundo de Reyes, las aguas fluían sanas todavía para refrescar a sus habitantes? Este acto es uno de los más significativos, pero resumimos diciendo que el mundo es un lugar contaminado por el pecado. Muchas personas han experimentado el dolor y el sufrimiento. Su vida solo se puede comparar con el valle estéril, cuyas aguas están contaminadas. Pero viene la sal de la tierra, Cristo Jesús, y Él puede dar sanidad a las naciones. Ahora, el Señor, que es la sal de la tierra, dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Elena de White dice: al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito al hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. Mismo libro, página 173. El mundo hoy necesita un verdadero cristianismo, verdaderos servidores del Señor que siembren esperanza y esparzan vida a su alrededor. Una vida transformada es la evidencia más clara del poder del Evangelio. Elena de White comenta: para el corazón que llega a purificarse todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos. Libro Profetas y Reyes, página 175. Dios desea que cada uno de nosotros cumpla su función como le ha sido asignada, la de ser la sal de la tierra, la luz del mundo en esta tierra, y que seamos nosotros mensajeros de esperanza. Y terminamos este capítulo leyendo los versículos 23 al 25. Después Eliseo salió de allí hacia Betel. Subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaron de él diciendo: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. Una vez realizada la obra de la purificación de las aguas, Eliseo se dirige a Betel, un lugar significativo para el pueblo de Israel, pero ahora convertido en un lugar de idolatría. Allí se necesitaba la obra del profeta para restaurar el culto al verdadero Dios. En el camino salieron unos jóvenes cuyo objetivo era mofarse de él y ridiculizar su obra como mensajero del Señor, y se mofaban diciendo: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Estos jóvenes de Betel habían escuchado la historia de la ascensión de Elías al cielo, y ahora que veían a Eliseo se burlaban diciendo que subiera, es decir, que hiciera lo mismo que Elías, que se fuera y que los dejara tranquilo. Los jóvenes estaban inspirados por Satanás,
quien procuraba hacer todo lo posible para contrarrestar el efecto del solemne acontecimiento que había ocurrido y que no podía menos que dejar una profunda impresión en la gente del país. Al comenzar Eliseo su obra, Satanás procuraba derrotar los planes y propósitos de Dios. Si se hubiese pasado por alto la burla de estos muchachos, la obra que Dios quería hacer por medio de Eliseo se habría atrasado mucho y la causa del mal había logrado una victoria. Las circunstancias demandaban una acción rápida y decidida. Por naturaleza, Eliseo era un hombre bondadoso, pero aún para la bondad hay límites en la obra del Señor. Debe ser ensalzado el honor del nombre de Dios, y sus actos solemnes no deben ser motivo de diversión y burla para el populacho impío. Se debe respetar a un profeta de Dios y apoyar su autoridad. Firmeza, decisión y acción resuelta son distintivos del liderazgo en aquellos que Dios llama para que lleven responsabilidades para Él. Esta no era una ocasión para mostrar debilidad o indecisión. Dice que volviéndose hacia la turba de jóvenes rudos y disolutos, Eliseo, por inspiración divina, pronunció la maldición de Dios sobre ellos. Y enseguida aparecieron unos osos y destrozaron a 42 de estos jóvenes. El castigo que sobrevino procedió de Dios. La severidad del castigo concordaba con la seriedad de lo que estaba en juego. Se necesitaba imperiosamente un nítido ejemplo para refrenar la impiedad y para mostrar al pueblo cuán terrible es mofarse de las obras de Dios o menospreciar a sus ministros. Los representantes de Dios, sus ministros, deben ser tratados con respeto. Al deshonrarlos, se deshonra a Dios. El Señor nos hace responsables del trato que damos a sus ministros. El terrible castigo que cayó sobre los jóvenes burlones de Betel muestra cuán tremendo es mofarse de la santidad o faltar al respeto a un mensajero de Dios. Eliseo salió de allí y fue al monte Carmelo para recordar y reflexionar sobre la impresionante obra de Dios por medio de su profeta, y posteriormente se dirige a Samaria, que era la capital del reino y el lugar donde ejercería su ministerio. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que seamos instrumentos de salvación. Cada uno ha recibido dones que deben ser puestos al servicio de la obra del Señor. Cada uno es llamado a ser la sal de la tierra, de llevar un mensaje de paz y sanidad, un mensaje de consuelo y vida. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo venga a despertarnos y guiarnos por la senda de la consagración y el servicio al Eterno. Hoy dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Que el Señor hoy te dirija y te guíe por sendas de paz es mi oración por ti. Amén.